Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Hola, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes para vos y para todos los que nos están viendo y escuchando y desde donde nos toman. Vamos a agradecerle al SADA que toma esta transmisión, al Sindicato Argentino de Autores y también a Argentores que nos provee de muchísimos autores. Y pueden ver este programa del primero al último en la página de Argentores, www.argentores.org.ar, y agradecerle a todo el público y especialmente a los autores que llevamos. ¿Cuántos programas ya? Este es el 382. 382, mirá que es un montón. Un montonazo. Sí. Que lo empezamos tímidamente, ¿no? Sí, en el 2018, ¿no? Sí, algo así. Sí, en el noviembre del 2018. Yo no llevo la fecha porque lo único... Yo trabajo y no llevo la fecha. Voy a empezar a Yo lo recuerdo atención. porque justo tuve un accidente. Yo me acuerdo. Y por eso me acuerdo, si no, no lo recordaría. Sí. Y sé claro, que fue en el es verdad, 18. tuviste el accidente y... Sí. Pero venías igual, yo te iba a buscar a la esquina. Sí, quedé en muletas, pero claro, ya pasó esa... Así que, y agradecerle a todos los autores que nos escriben de diferentes países, ¿no? Porque este programa se ve al mundo entero, desde Twitch, también por YouTube y todas las redes sociales, ¿no? Y las nuevas tecnologías. Así que agradecerles a todos. Y te voy a contar algo de Argentores. El Consejo Profesional de Cine de Argentores realizó el primer capítulo del ciclo Salvar Distancias, en el que convoca a autoras y autores de todo el país a dialogar, compartir sus experiencias y reflexionar sobre la profesión desde la identidad de cada uno, ¿no? En este primer encuentro participaron las y los guionistas Romina Taburelo de Santa Fe, también participaron de Salta, de Formosa, de Villa Mercedes, San Luis, también participó también Martín Salinas, Sol Pérez, Fernando Castec, Leonel D'Agostino y Gustavo Hesberg, que son del Consejo de Cine, a la cabeza de Irene Icovich, que es la presidenta, y Salvador Valverde, el secretario. Así que los invitamos a que vean esta nota en www, como dije, .argentores.org.ar. Se trataron, entre otros temas, aspectos de la labor autoral, como la formación académica, la influencia de cada región en el quehacer de los guionistas y la producción y exhibición, el rol del guionista, con esto termino, las herramientas de trabajo y la protección de los derechos de autor. Y si entran, les repito nuevamente, que pueden tener, ahí tienen mucho más largo todo este escrito que ha hecho. Y después les voy a recordar algo que te va a gustar, que seguramente vas a querer ir y yo voy a ir también. A ver. Celebrando a Ricardo Balac, que ha estado con nosotros. Sí. Ricardo, es el miércoles 13 de mayo en el Auditorio Gregorio de la Ferrere, a las 18 horas en Pacheco de Melo 1820, acá en Cava, y pueden anotarse porque tiene un cupo limitado, es totalmente gratuito, @culturaargentores.org.ar, cultura@argentores, lo digo nuevamente porque lo dije mal, .org.ar, así que están todos invitados. Es Ricardo Balac, que cumple 91 años, y una vida y una obra, así se titula, celebrando a Ricardo Balac. Así que vamos a estar acompañándolo y vamos a charlar con él y todo. Sí, de paso quería hacer un comentario, que el otro día escuché en la tele, estaban hablando de todas las series, de las biopics o biopics, las series de que están haciendo de Moria, que estaban previendo hacer la de Andrea Alboca, la de Susana Jiménez,
Y hubo una panelista que comentó y dijo, basta de hacer biopics, no hagan más, dice, ¿por qué no hacen otra cosa? ¿Por qué no le piden un guionista que escriba otra cosa? Y lo que le quería aclarar a la mayoría, que las biopics también tienen guionistas. Por supuesto. Porque ella lo interpretaba como que si era una biografía, nada, se pone, pero alguien lo pone, lo que habla de la persona. Entonces, es un poco también demostrar que no todo el mundo se da cuenta, ¿no? Que el autor está en todo lo que es audiovisual. Tiene que haber un guionista. Así que me gusta eso de dar información y hablar y hacer extensivo a la gente para que sepa cuál es el rol del guionista y lo fundamental que es, ¿no? Sí. Y bueno, y aclarar eso, que en todas las biografías, sea de quien sea, tiene que haber un guión. Por supuesto que tiene que haber un guión. Y claro. Es muy importante todos los guionistas. Sí. Y no solo eso, sino que también existe el guión técnico, que eso es otra cosa, que es la manera a la hora de filmar, cómo van a llevar el tema de la cámara y todo, en donde van a hablar de las locaciones y ese tipo de cosas. Pero me llamó la atención, lo dijo de una manera graciosa, ¿no? No lo dijo con mala intención, pero me gustaría aclararlo que sí o sí hay un guionista detrás de una biopic o biografía, que la verdad que dan mucho resultado. En realidad, si nos ponemos a pensar en la literatura incluso, los libros que más se venden tienen que ver con las biografías en general, ¿no? Universalmente, los libros más vendidos son las biografías. Y ahora se da, ya hace un tiempo, el tema de las biografías audiovisuales, que la verdad tienen mucho éxito, la gente se entusiasma mucho, y yo lo único que me llama un poco la atención es que se hagan biografías de gente que todavía está viva y que le falta vivir un montón de experiencias nuevas, ¿no? Me parece mucho mejor cuando se hace una biografía de alguien que ya no está, entonces haces todo el capítulo hasta el cierre, ¿no? En estas biografías que se hacen de gente que hoy está viva, es como que no se sabe lo que va a pasar más adelante, quedan como inconclusas, ¿no? Pero bueno, es una moda, se ha hecho, bueno, cantidad, ¿no? Empezó el furor tal vez con la de Luis Miguel. Sí, con Monzón también, que se hizo. Que hay muchísimas. Ahora hicieron la de Moria también. Sí, se estrena ahora en junio la de Moria. Hay mucha expectativa por eso. Pero bueno, simplemente cerrar con eso, que siempre hay un guionista. Por supuesto. En este tipo de como dice Argentores, sin autor no hay obra, lo que sea en el cine, teatro, televisión, radio, nuevas tecnologías. Sí. Para mí es tan fundamental como el anestesista cuando hay que operar. Muy buena frase. Sí. Sin el anestesista no te pueden abrir. Sí. En fin, bueno, Raúl, vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Gustavo Rocco. Gustavo se graduó en Relaciones Públicas, es escritor, es asesor editorial, dramaturgo, es director. Como autor se especializó en el estudio del libro de Lichín, el libro de las mutaciones o el libro de los cambios. Siempre la temática sobre la que publicó tanto en Europa como en América Latina. Algunos de sus títulos son El Lichín te habla, El Lichín del pequeño Saltamontes, El Lichín de la mujer y El Lichín, Las mutaciones Zhou, que es una versión completa del libro de los cambios, que su texto antiguo fue traducido del chino al español por él, y todos los trabajos lo posicionaron como un referente de habla hispana
de los más destacados sobre este tema. Además ha publicado la novela El Señor de las Catacumbas, que luego lo adaptó para el teatro, y Los Hijos del Dolmen. Además es autor de el ensayo Imagine, el legado de Lennon, la obra Vistiendo Sombras, y ahora tiene una nueva obra que es Relatos Fugaces, que de eso nos va a hablar. Bienvenido. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias por el espacio. ¿Cómo No, estás, Gustavo? Bienvenido. Bueno, Gracias. Gustavo, estaba leyendo qué interesante el tema del I Ching. Es todo como algo tan misterioso, ¿no? Y que seas un referente, un experto en eso, me da mucha curiosidad, ¿no? A ver qué nos podés contar de ese libro. Primero saber, ¿ese libro tiene una antigüedad determinada? ¿Hay una fecha específica de cuando se creó? Digamos que como libro escrito, unos 3.500 años y viene de tradición oral, o sea que como legado podríamos llevarlo a 4.500 años de antigüedad desde la época chamánica, ¿no? De China. O sea que es bastante antiguo y es considerado uno de los libros conservados más antiguos, sí. Y es algo realmente universal, ¿no? Está traducido en casi todos los idiomas, en todo el mundo está ese libro, ¿no? Como si fuera la Biblia, el Corán y eso, ¿no? Sí, está traducido y refritado. Refrito. Hay muy Sí. pocas traducciones directas del chino. No creo que haya más de 10. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esa traducción del chino al español? Y 5 años más o menos. Mm. Estudié con profesores taiwaneses, Ajá. que son los que realmente conservaron, digamos, la escritura antigua, porque con la revolución cultural de Mao se redujo la escritura con la idea de eliminar el analfabetismo. De 5.000 caracteres se llevaron a 500. Entonces, no es posible que cualquier chino pueda leer un texto antiguo. Ah, mirá, Qué claro, bárbaro. para hacerlo, para que haya más gente, lo redujeron para que sea más fácil de aprender el Claro, idioma, y ahí ¿no? se perdió un poco Muy bien. también lo que es el ideograma como ideograma, se redujo también en sus trazos y se perdió un poco también la idea original de lo que representa el ideograma, ¿no? Se transformó más en un signo que en una idea. Ah, Claro. el ideograma, o sea, en este caso son 64, son... No, no, el chin son 64 signos que son 64 lecturas. Lo que estoy hablando de la escritura china en Ah, general, ya entendí. escriben ellos como no tienen abecedario, la Sí, única manera de contener una palabra es a través de una idea, claro. Ajá. de expresar una idea. Entonces, esas ideas, que son alrededor de 5.000, con la revolución cultural se redujeron a 500 más o menos, pero también se modificaron los trazos, se hicieron más simples para que a golpe de vista se relacione más con la palabra que con la idea. O Ujú. sea que los que conservan realmente la escritura original y antigua es en Taiwán, Ajá. porque Ujú. es donde se fue, es donde se refugió, digamos, lo que era la dinastía en ese momento, cuando la revolución, se van eran de la provincia de Fujian, que está al lado del mar, llevaron toda la cultura, digamos, a Taiwán. Por eso en Taiwán cualquiera maneja 5.000 caracteres. Qué Ah, mira. bárbaro. ¿Y en el resto de China se respetan esos 500 ideogramas, digamos, o hay más, o depende la ciudad? No, depende el nivel cultural, porque en las universidades se llegan a manejar 1.500. Mm. Todo depende de los lugares. Ellos calculan que con esa cantidad se puede comunicar todo China, China continental estoy hablando, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Pero si agarran un libro antiguo,
no creo que lo puedan leer así nomás, porque primero que son más ideogramas y tienen la forma original, no están reducidos incluso en su gráfica. Ah, qué complicado. ¿Y vos primero se aprende el ideograma y después aprendés a leer o a escribir? Primero aprendés básicamente como cualquier idioma fonéticamente y a medida que vas aprendiendo te van enseñando ideogramas y yo me especifiqué más en estudiar el chino antiguo como escritura, que bueno, lo usé para hacer este trabajo únicamente, pero en un momento hablaba, coloquialmente puedo hablar algo de chino, pero no lo practiqué tampoco y ya es más complicado porque el chino moderno se habla de una manera con ideogramas, no con ideogramas, sino con palabras más compuestas. Antiguamente era más monosílabo todo, ¿no? Ahora se usa más compuesto y no es lo mismo como está escrito antiguo que como se puede leer un texto, aunque se usen ideogramas tradicionales, es muy diferente la forma de componer las palabras, digamos. Hay muchas más combinaciones que antes no había. ¿Y sabés escribir? Sí, en una época. Claro, es complicado, porque se escribe de arriba hacia abajo, ¿no? Como... No, ahora se escribe, está muy occidentalizado, ahora Ah, escriben como nosotros, los ah, ideogramas, como escribimos nosotros, pero digamos que antiguamente, y si uno quiere hacer algo erudito, se escribe de arriba hacia abajo y hacia la izquierda. claro, sí, como el árabe. Yo estudié árabe cuando era Sí, joven y se escribía de derecha a izquierda y en realidad lo primero que nos enseñaban, como decís vos, es la fonética. Ahí sí hay un abecedario, digamos un alfabeto, y lo primero que aprendías era a escribir, pero no sabías el significado, ¿no? O sea, los primeros pasos claro. era pronunciar, escribir, que a mí en realidad lo hice por la caligrafía, porque me gustaba Sí, es la muy linda caligrafía. caligrafía, muy linda Sí, la por eso lo caligrafía. hice, no porque quería hablar. Y después aprendías a saber qué Claro. significaba, aprendías oraciones típicas, ¿no? Pero sí, es muy interesante, la verdad. Sí, yo me Eh, dediqué nada más que a estudiar la forma de escribir, de escritura y de expresión de lo que es el claro. chino antiguo, ¿no? Y no me especifiqué mucho en el tema del chino moderno. Me gustaría en algún momento retomarlo y poder retomar conversación, que sí lo hacía, pero a un nivel básico, ¿no? Es bastante complejo porque se maneja mucho con tonos, el idioma, Ajá. es muy pobre fonéticamente, entonces hay muchas palabras que son iguales, pero que cambia por la tonalidad. Ah, claro, Entonces sí, sí, cuando vos, si decís mal un tono, dijiste cualquier cosa, tal cual. Sí, no eso es es que muy te entienden, complicado, ¿eh? sí. Claro, Pero claro. bueno, podés hablar con el chino de tu barrio ahí. Y eso hago a veces, voy al barrio chino que estoy en Claro. Palermo y me corrigen, me corrigen. ¿Tienen predisposición? ¿Son buena onda los chinos o no Los ahí? grandes sí. Ajá. Los más jóvenes, vos le podés preguntar algo en chino y te contestan en español, ¿no? Porque como que le dijeron, como que estás diciendo sos chino, ¿no? Claro. Ah, claro. Sí, sí. Entonces la gente grande, digamos que sí se prende y encima te corrigen algún tono que dijiste mal. Está bueno, Qué sí. bueno, qué bueno. Es divertido, sí. Bueno, y el I Ching, ya hablamos de qué época aparece, y digo, ¿cómo se arman estos? ¿Son 64 respuestas? ¿Serían? Son 64 historias, Historias, ahí está. que tienen una energía en función de lo que es cosas naturales como la montaña, el cielo, el agua, el viento, el fuego. Eso es la parte energética de cómo está compuesto el hexagrama, que es el signo. Y después ese signo tiene un texto, ese texto es el que se interpreta cuando uno hace una... Es un oráculo, básicamente. ¿Eh? Vos al principio, ¿recordás cuál fue la primera pregunta que le hiciste a Lichín? No,
No, se le hacen varias cuando uno entra en Cuando el cine, empieza, sale ¿no? varias. Si Porque no, no conozco. en general No me uno acuerdo. empieza como un juego, ¿no? En grupo, y va, yo por lo menos recuerdo en un grupo que alguien tenía el libro, entonces no entendíamos bien cómo era, y a interpretar entre todos, Claro. y por lo general la primera pregunta era decir, ¿qué dijo, no? No entiendo nada. A veces la gente se empeña mucho en tratar de descifrarlo y a veces puede ser una sola palabra la que sea la revelación, ¿no? Claro, Claro. sí, es reflexionar, ¿no? Uno después con el tiempo se da cuenta de eso. Em, pero de esos 64 historias y diagramas, hay, digamos, ¿qué porcentaje hay que son malos o malas que vos decís, uy, me tocó esto, hay algo que estoy haciendo mal? Malo en realidad no son. Lo que pasa es que te va a tocar de acuerdo a la energía que estás vibrando en ese momento. Y no es que sea malo. O peligro, digo, vos Sí, preguntás algo no, y son decís, situaciones de peligro sí. o de incremento, digamos. Pero sí, podemos repartirlos en un 50%, pero depende mucho del momento que estés atravesando y de cuál sea la pregunta, porque algo que puede ser malo te puede estar advirtiendo de cosas que resultan buenas al final. Ah, claro. Bueno, ¿y hay lugares en donde se enseña a interpretar? Yo enseño, por ejemplo. Ah, muy bien. Sí. Y pero enseñás por Zoom. Generalmente me juntan grupos, Ah, o gente que tiene grupos holísticos me invita para dar charlas o para dar un pequeño curso. O me juntan grupos, yo generalmente no los promuevo, me llaman, digamos. está buenísimo eso, ¿eh? Que sí, juntar un grupo y vos explicarles. Gente que está O, interesada, gente por ahí que de distintas especialidades, o pe- gente que está haciendo en una carrera universitaria, como temas que tienen que ver con filosofía, humanísticas, y quieren saber un poco más de eso, del I Ching, y me llaman y doy un curso básico, después se puede profundizar mucho más, ¿no? Pero todo depende también. y también haces, por ejemplo, no sé, nos reunimos 6 personas y queremos preguntar y vos sos el encargado de hacer la pregunta y eso también. En general, si es un taller, sí. Ah, Si es como un taller para aprender, sí. Si no, tengo gente que me consulta individualmente. está bueno Son eso. sesiones individuales, sí, se hace un trabajo. Yo trato de hacer un trabajo bastante profundo, ¿no? Que Ah, se está pueda trabajar buenísimo. un poco lo interno también, porque si no, los oráculos no tienen una efectividad si no hay un movimiento interior. Vos había leído que vos tenías un libro en donde eran anotaciones de esas historias o de esas respuestas. ¿Tenés una especie así, es un libro en donde anotabas las respuestas que te daba a distintas preguntas? En general, yo hacía como ensayos de cuando yo lo consultaba. Ahí está. Iba sacando conclusiones que después me sirvieron para escribir los libros, pero por una cuestión de experiencia, ¿no? Claro. Pero no toda un mismo texto de Lichín puede contestar 1000 preguntas diferentes, Claro, pero a porque lo es mejor, versátil. claro, pero a lo mejor esas 1000 preguntas le encontrás un hilo conductor, ¿no? Porque les dio la Sí, misma respuesta. y ahí tendríamos que entrar en una cuestión estadística, ¿no? Y de mucho, sí, de mucho trabajo, de mucha Pero también investigación. el contexto es lo que modifica la pregunta, porque no es lo mismo una misma pregunta sobre un tema con un contexto diferente, ya no podemos dar fe de que sea la misma respuesta No, claro, en ese texto porque el contexto es diferente y el contexto puede modificar la respuesta. claro, y uno mismo, o sea, nadie se baña en el mismo río, ¿no? Exactamente, Heráclito. Claro, Heráclito, sí, es como que cambia todo.
Claro. La verdad es apasionante. Y en el prólogo de Wilhelm está Borges. A Borges siempre le interesó eso, ¿no? Eh, A Borges le interesaba más lo nórdico, lo céltico, lo anglosajón, ajá, pero sí, parece ser por el poema que está escrito ahí, sí, que escribió él, sí que le interesaba, llegó a interesar el libro, ¿no? Porque él también tenía una cierta predisposición con lo oriental, sí, es más verdad. por lo japonés, ¿no? Tuvo María Kodama, ¿no? Claro, y hablaba Pero de sí, los oráculos y eso, ¿no? sí, sí, pero no sé si él lo tomaba más como parte de su universo poético que de tener una afinidad mágica, por decirlo en sí, ¿no? Mm, Si él no utilizaba eso como para enriquecer su universo poético. ujú, No puedo dar fe de que realmente él consultaba el I Ching, por ejemplo. claro. No lo sé. Em, ¿Hay algún autor que vos recomiendes si alguien quiere comprar el I Ching y leerlo, que se adapte o tu adaptación para que sea comprensible o digamos lo Sí, un que autor? autor muy bueno, que lo conozco, es Stephen Karcher, tiene muy buenos libros sobre el I Ching. Stephen Karcher. Es un estudioso y incluso yo tengo un agradecimiento hacia él en mi obra completa de I Ching porque fue el que me dio los datos para que yo accediera a la escritura antigua, ¿no? Cómo conseguir esos libros y fue muy generoso porque era un autor ya muy importante en Europa y cuando yo me carteaba con él y vio que yo estaba buscando para traducirlo, él me dio todos los datos para que yo accediera a esa obra que la tengo acá, ¿no? Son 2 tomos escritos en ideogramas, ¿no? Qué bárbaro eso, Qué qué bueno. maravilloso. Y Stephen Karcher es un gran autor y un gran conocedor de Lichí. Después hay mucho que es refrito, ¿no? No son textos directos. Las editoriales a veces contratan periodistas como ghostwriter para hacer cualquier tipo de libro y de Lichina hay un montón que yo no podría dar fe porque me doy cuenta que son interpretaciones de distintas traducciones ya, o sea, Sí, hay una variedad. Sí, bueno, hay mucho. Yo veo con el tema, bueno, de oráculos y respuestas, hay uno que es con números, claro. como que vos haces una pregunta y cada letra tiene un número, entonces sumás los números, te da tal cifra, buscas y te Sí. da la respuesta. Después hay muchos del tarot. El Eso tarot, es mucho, pero la diferencia es que el tarot no es un libro. no, claro, Entonces, el I Ching sí es un libro, tiene una sí, voz. Eso es lo que yo destaco. El I Ching como oráculo tiene una voz. Mm. sí, Y es muy importante tener una traducción fiel y que el autor lo haya leído en su idioma original, ¿no? Porque eso dice mucho. En cambio, el tarot es un conjunto de signos y símbolos y no es sí. un libro. Entonces, cualquier estudioso que estudie los símbolos del tarot puede hacer un libro perfectamente, pero es muy difícil que yo avale un libro que no fue leído desde la primera fuente, ¿me entendés? Claro, claro. Bueno, de los libros que vos escribiste con respecto al I Ching, tenés El I Ching te habla, Es el- uno. Son ese, 10 libros que tengo, ahí no están todos, no están ah, todos. 10, qué Sí, son bárbaro. 10. Me Sí, gusta lo del I Ching te habla. ¿El I Ching te habla realmente? sí, habla de una manera hermética siempre, ¿no? Es uno el que lo decodifica internamente. Ujú, Bueno, se caracteriza el I Ching por ser el libro que te responde
responde a tus preguntas a través de un texto. Eso es lo más complicado, ¿no? Porque si vos me decís que tirás el tarot, lo que vos estás interpretando son símbolos Claro. Claro. y signos. En el I Ching tenés signos y símbolos, pero lo principal es que tenés un texto, tenés una palabra que no lo tenés en otros oráculos. No, y lo Y impresionante que esa palabra viene de hace 3500 años, ¿no? claro, sí, o más, O ¿no? más, En 1500 años escrita. claro, Hablemos del 1250 antes de Cristo, con la claro. dinastía Zhou. Por eso se llama, el verdadero nombre del I Ching es Zhou Yi. Show y. Yi es mutaciones, cambios, y Zhou es la dinastía. Entonces, son las mutaciones de los Zhou, Qué de bueno. la dinastía Zhou, que es el que lo lleva al papel, digamos. Por eso hay una tradición oral no escrita de la época chamánica, porque el I Ching tiene un origen chamánico. Ujú. Bueno, vos a raíz de todo esto que estudiaste y tradujiste y todo, de ahí se te ocurren armar obras de teatro con respecto al I Ching. No, no, no. Mis obras tienen una cuestión así media, siempre tienen algo místico o esotérico, ¿no? Sí. Pero no, del I Ching no, no, es una cosa separada que tengo. Ah, Digamos que siempre quise hacer teatro y trataba de escribir teatro, pero bueno, me dediqué mucho al I Ching y después cuando más o menos redondeé esa etapa, de decir, completé ya un ciclo estudiando el I Ching y escribiendo sobre el I Ching, empecé a escribir teatro y empecé a producir mis propias obras y a dirigirlas. y a dirigirla, sí. Bueno, justamente acá teníamos una obra. Sí, Relatos Fugaces es una obra de teatro de texto que presenta 6 historias breves de humor negro, irreverente y sin filtros. Se presenta, vamos a decir, y ahora hablamos del tema, los domingos a las 20:30 horas en el Teatro El Border, Central de Arte. Es una comedia recomendada para mayores de 15 años, con una duración de 90 minutos. El Teatro El Border queda en Godoy Cruz, 1838 de Palermo, y el género es teatro de texto, comedia, humor negro, edad 15 años como dije, y las entradas están disponibles a 18.000 pesos, que es súper accesible en el sitio web del Border. Si te interesa puedo ayudarte, dice, a buscar funciones también, dice, de otras ahí en el teatro, ¿no? Así que, ¿y qué es el humor negro? ¿Nos podés explicar? Porque tenemos un montón de oyentes, de estudiantes, y que nos hacen esa pregunta. Y es un poco difícil definirlo. En realidad es la cuarta obra que yo hago esta. Ujú, Yo había tenido una serie de obras de texto, de teatro breve, ujú. y se me juntaron. Entonces dije, bueno, voy a hacer una obra completa con un común denominador, como una obra conceptual donde el humor negro sea el común denominador de estas 6 historias, ¿no? Ujú. Y el humor negro tiene que ver un poco con no tener filtros en determinadas cosas que pueden ser tabú, ¿no? Y se puedan decir desde el humor y tratando de evitar la autocensura, ¿no? Claro, en general sí, hablar, sí, lo ideal sería hablar de algo malo que te pasa a vos y no que le pasa al otro, Exactamente. ¿no? Sería Claro. ideal, pero sí, a veces unas situaciones muy complicadas, tomarlas con humor es difícil, pero bueno, depende de la personalidad. Hay gente que Claro. tiene mucho humor negro, hay gente que no lo tolera. Sí, por eso también a veces es un poco políticamente incorrecto, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Entonces es también un desafío Pero está de- bueno avisarlo para los que no les gusta el humor negro que no Claro, vayan, porque si se van a sentir ofendidos, claro, yo no van. lo aviso que nunca aviso, pero ahora aviso. Y gente claro. conocida que tengo, digo, mira, es un humor crudo, Claro, Ujú. por ahí te pega mal.
No, está bien. Yo prefiero a mí no me molesta para nada el humor No, a mí me negro. encanta, yo soy fanático del humor negro, te aviso que Eh, ya te voy a ir a ver, no puedo por un No, problema de horario. hay una escena de dos curas, Ajá. eh, este, que está bien llevado, ¿eh? Pero Ujú. bueno, eh, es teatro, ¿no? Claro, Teatro es interpelador, es transgresor, es un montón de cosas. claro, sí. Si no, no hacemos teatro, hago otra cosa. claro, claro. O sea, son Hago, seis hago historias, dibujos animados. claro, seis historias diferentes, ¿no? Son 6 historias, pero sí tiene una marca que es mi estilo de dramaturgia y ese humor ácido, es como, por eso digo que en realidad es una obra conceptual, ¿no? Ujú. En la cual el humor negro, en la cual van a reconocer en todas las obras, se va a identificar un poco mi autoría, ¿no? Ujú. Se va a notar, no es que están descolgadas, aunque sean de temas completamente diferentes, se va a notar el estilo, ¿no? Que es mi estilo. ¿Se relacionan los personajes entre sí en las historias o no? No, 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 No. no. No, son historias muy diferentes todas. Individuales y son como, o sea, unipersonales, digamos. Un Son personaje. de a dos, son Ah, de a dúos. dos. Ah, ok, ok. Es un elenco grande, es un elenco de Sí, 7. Sí, vamos a decir el elenco. sí. Luca Sí. Foresi, Sergio Ríos, Cecilia Aspe, Rodrigo Carbone, Agustina Paniza, Yanina Vega de la Fuente, Giniva Irazábal. Y Y la mi asistencia de asistente, Talía una Bauser. asistente buenísima. Ajá. La La di- tuve en todas las obras y, claro, la y dirección de Andrés, con quien estamos hablando, y la De dramaturgia gusto. de Gustavo Andrés Rocco. Y la obra, bueno, toca esos temas bueno, igual yo me baso mucho en la estética, ¿no? O sea que cuido mucho la estética de la obra. A Y, Bueno, pesar de que es un humor crudo, trato y dice a partir de los 15 años, ¿viste? Se me ocurrió, pues me puso Ujú. el teatro a partir de cuando, y me Ah, pareció, menos mirá de vos. 15 me pareció un poco fuerte. Ajá. Entonces eh, digo, si votás a los 16 podés venir a verla a los 15. Claro, es verdad. Muy buena reflexión. Es verdad. Me llamó la Igual no atención. apto para gente que tenga prejuicios, Claro, ¿no? pero me llamó la atención porque nunca leo en las obras de teatro a ver si se puede ver ahí el flyer. ujú. La verdad que está Sí, muy se ve bueno. muy bien, muy Hablando bien. de la estética, Ujú. la Muy verdad, buena la muy estética, sí. bueno. Bueno, hay una gran fotógrafa, Ajá, Cleo Bouza, ajá, que hizo esa foto. Y después Ahí está. se las voy a mandar, son fotos de los dúos, ¿no? ajá. Cada acto tiene su nombre Ah, Claro, y sacamos los dúos también. Es un grupo que está muy, muy entusiasmado. claro. Nos divertimos mucho, esa es la verdad, Bueno, de ¿no? eso se trata, ¿no? Están De todos los divertirse. domingos a las 20:30, ¿no? A partir del 31 de Ujú. mayo, Sí, sí, sí. estrenamos el 31 de mayo. Sí, sí, sí. Todos los domingos. Así que están invitados y no tienen bueno, más y que... el teatro es hermoso, el Sí, Border ya lo Teatro. conozco, voy de vez Sí, en vamos a cuando. estar en la sala de danza, la de arriba. Ajá, Ujú. Y yo estuve el año pasado con Luz en el Cielo en la sala grande. Ujú. Hice la obra anterior también en el Border. Claro. Siempre paso por el Border, ¿no? Ajá. Estoy en otros teatros, pero siempre me gusta Es, pasar por el Border con una obra nueva, ¿no? es un lugar muy especial. Vamos a recordar la dirección Godoy sí, Cruz, 1838, en Palermo, en Cava. Y sí. de gente muy, muy macanuda, los Sí, dueños, sí. muy, Súper gente amables muy, son. muy divina. Claro, y la obra anterior que habías hecho, Vistiendo Sombras, ¿también la hiciste ahí? Vistiendo Sombra fue mi primera obra con Luca Foresi, un Ah, Ujú, drama unipersonal. Bastante oscura era la obra esa, ¿no? Bastante oscura. ujú. Y se hizo, no, en el Jufré la hicimos. ah, Después fuimos a la Tertulia. Después fuimos al Border. Nos quedamos 6 meses en el Border. Y después la repusimos al otro año. Estuvimos en Boedo 21. Ujú. Y después nos invitaban a varios lados donde la llevábamos. Y esa fue la primera que le hicimos en el
22 o 23. 22 la hicimos en el 23 también. Y la otra obra que hice fue una especie de sainete de guapos, lo llaman viruta, que le hicimos también en el Border. Y estuvimos también en el Teatro Buenos Aires, en la esquina de Corrientes. Corrientes y Rodríguez Peña. Qué lindo nombre, me llaman viruta. Lo llaman viruta. Lo sí, llaman sí. viruta, me suena a tango, ¿no? Es de tango, tiene que ver, no se canta tango, pero tiene que ver con historia de orilleros, es una comedia bastante graciosa. Sí. Y la hicimos 3 años seguidos en distintos lugares. La tenemos lista porque tengo un elenco básico que en cualquier momento la repongo la obra, ¿no? Claro. Claro, y está el lugar de tango, la Viruta. Sí, por eso me sonaba. La Y de Viruta, baile, sí. Claro, ahí en la calle Armenia, Sí, ¿no? sí, creo que sí, que ahí es la viruta. No, sí. no recuerdo dónde. Creo que es ahí y que le dicen así porque el baile, la viruta es esa... Lo que larga la madera, sí. No, Bueno, es el coso para lustrar la madera. claro, es Para, ¿cómo el se paso dice? de baile, los que bailan Eso. muy bien, dicen que sacan viruta al piso. Ahí Sacan está. viruta al piso. Exacto. Claro. Sí, Y sí, está sí. basada esa obra en un personaje del pasaje Bollini que existió un bailarín Ujú. del principio de siglo y yo recopilé un poco de información y armé esa ficción. Ajá, mirá Y vos. muchas de las cosas que se cuentan son cosas que son leyendas de ahí y las pude armar a través de una historia, ¿no? Pero qué bueno, cómo unimos el tango con el I Ching. Ay, me encanta el I Ching. Yo los estaba escuchando porque yo no. Todo lo que pasa por la Yo- cabeza de Rocco. Rocco es un genio. No, soy muy versátil, me dicen, soy muy Sí. versátil Sí, escribiendo, sí. sí. Vos sabés que los escuchaba porque yo no he leído mucho sobre el Ching, sí conozco porque trabajo en la tele y siempre vienen a leernos el I Ching y todo ese tipo de cosas. Pero no conozco mucho, la verdad, ahora voy a empezar a leer más. Es interesante. Ujú. Cuesta entrar, pero Sí, cuesta, hay que darle y darle y pensar y por ahí te lleva años, pero con unas clases que tomes con él y un poco de No, cada vez ayuda. que te vea en Argentores te voy a preguntar algo. no, si siempre nos vemos. Sí, siempre nos sentamos juntos. Y bueno, ¿Qué pasa que hay pocas charlas ahora? Sí, no, pero hay más, faltan, ahora vienen muchos Pues más. siempre no me pierdo ninguna, ¿viste? después Siempre del voy. mundial, Después del Después del mundial, viste que mundial. está todo el mundo con el mundial ahora, ¿no? ahora es antes y después del Sí, mundial, Bueno, ¿viste? es que yo me arriesgo a hacer hasta ahora en el pleno mundial, ¿no? Ah, Claro. claro. No, pero te Y va a ir bien. Mirá que hay gente que no le gusta el fútbol, te aviso. Yo No, soy. igual los domingos 8:30 creo que no hay partidos. No, pero yo soy uno de los que no me gusta el fútbol. No, o sea, yo tampoco, a mí tampoco me interesa. Lo miro, si juega Argentina lo sí, miro, pero sí, pero tampoco. ni siquiera miro. Yo quiero saber cómo salió nada más. Ah, está Pero bien. yo te Estás digo más, porque, estás más avanzado que yo. porque yo hago, viste, voy a ser autorreferente, ¿no? No sé si está bien dicha la palabra. Nosotros en la tele hacemos y nunca nos va mal, o sea que hay personas que no ven fútbol. Están las fanáticas y están los que no ven, porque te puedo mostrar las planillas de rating. Claro. Nunca nos fue, al contrario, cuando están los mundiales, yo siempre digo a mis compañeros, nos va bárbaro a nosotros. No sé si serán, por ahí hay muchas mujeres que no ven fútbol y dicen, bueno, lo dejo a mi marido y me pongo a ver televisión, sí, ¿viste? sí, es o probable. fuera de la tele, en las redes, nosotros estamos a través de YouTube en vivo. Pero digo, nunca nos va mal. No, igual una cosa es cuando juega Argentina y otra cosa, Sí, hay claro. gente que ve, no sé cuántos partidos son, pero ven, no sé, Todos. los 100 partidos. Sí, Pero es distinto cuando Argentina juega 3 partidos y después si pasa juega un par. ¿Qué dice Lichín con respecto a Argentina para el Mundial? ¿Sabés algo? ¿Le No preguntaste? pregunté todavía. Pero esa pregunta Está el buena Lichín esa te- pregunta. No, el Lichín, ¿Existe o no? el Lichín te va a No, tratar ya mal. lo sé. Te va a tratar mal. Si le preguntas eso, te va a decir algo feo. Te va a decir, ¿Te no, parece? No, te puedo decir No cómo te- está, cómo está Claro. la energía, ¿Cómo está la cómo viene energía del juntado la equipo o energía del no? ¿No te grupo, dice cómo está la energía del equipo? te puedo decir cómo está el equipo para un partido Por determinado, eso. cómo está. Pero no se Después, enoja Lichín, ¿o no?
No, ¿por qué se va a enojar? No, Y no. porque es una pregunta que... Pero hay Es que preguntas depende que busques con específicas. esa pregunta, depende que Claro, necesites con esa pregunta. claro, por eso. Pero digo, pero hay... Claro, si es para una apuesta es distinto, pero si es simplemente... No, para una apuesta no, era cómo iba a salir, digamos, con respecto a todo el mundial, si tenía posibilidades o Bueno, no. eso se puede preguntar en función de cómo puede, cómo está aspectado, digamos, la Ujú. energía del equipo y las condiciones del equipo en función de los otros equipos, ¿no? Pero Pero qué todo lo contrario. interesante, pero es interesante para el fútbol también, ¿sabes por qué? Porque le preguntás antes y después, cuando va por el cuarto partido, le podés volver a preguntar o no, porque te va a Sí, dar otra cosa por cómo incluso, va. incluso si no interpretaste bien, vas a entender qué te quiso decir después que viste el resultado. Claro, mirá, Claro, mirá, mirá vos. Así claro. que futboleros, vamos con el Sí. lichín. Bueno, pero entonces también podés preguntar por los caballos en el hipódromo. Decir, También. Podés bueno, preguntar cualquier cosa. este Mm. caballo va a correr en Palermo tal día, tal hora, ¿cómo lo ves aspectado de acuerdo a los otros? Y ahí le Claro. jugás o no le jugás. O- Yo no sé por qué no juego, no tengo ni idea. Yo tampoco. No se me ocurre. No, yo Bueno, tampoco, pero vos sé. Pero sabés está que a mí bueno. me dijeron varios, pero vas a poner la obra justo en el mundial y yo digo, yo no voy a jugar al fútbol, voy a hacer teatro. Claro. Claro. Ah, estaba viendo, sí juega, el Mundial sí juega los domingos, Sí, sí. se juega por Sí, eso, Hay sí, 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 partidos porque a las estamos 8 nosotros. y a las 11 los Sí, domingos, sí hay. empieza a las 8, pero empieza todo desde las 2 de la tarde. Nosotros Sí, sí, agarramos, el sí. programa que yo estoy, Sí, el agarramos domingo sí. siempre el horario de la pre, viste que la gente anda, va a la cancha, hace videos, sube de la cancha, de todos Se lados. juegan 4 partidos los domingos, pero bueno, el Mundial empieza el 11 de junio. Ujú. O sea, No vos falta empezás... mucho, ya estamos. Sí, vos Mira, empezás el 31. y yo sí. tengo la final, la última función de las 8. Ah, Ajá. sí. No es que haga 8, por ahí voy a hacer más seguramente, pero Seguí todo junio. y lo que pasa 3, es que, bueno, ahí estoy pensando que si Argentina va a la final, yo tengo que 7. pasar la función para otro día, porque Claro, la final es el domingo 19 de julio, tal claro, ¿A cual. qué es la hora? última función nuestra de este primer ciclo, La digamos. final es a las 4 de la tarde. Ajá, Bueno, por ahí yo estoy a las 8:30, no claro, sé. ya Y sé. pero si llega a ganar y es Argentina, eso lo Ah, sí, vas viendo Y durante el si pierden, camino. seguro que se van al teatro. se van a, ojalá. No, por ahí rompen No, no todo, no rompen nada. sabemos. No, no sabemos, Por no ahí pierde sabemos. antes de llegar a la final, tampoco lo sabemos. Lo No lo único, sabemos y bueno, si se pasa, he pasado funciones porque me ha pasado de partidos sí, de Argentina que me ha tocado y la tuve que pasar la función. claro, sí, sí, es Claro, porque normal. más allá de la gente, tiene que ver el transporte público, Sí. que tal vez, viste, no tenés cómo llegar al teatro, entonces no es Pero no tanto. se separa el transporte público, ¿no? No, pero tienen menor frecuencia Sí. y, Y sí, porque es domingo también, ¿no? y sí, Claro. y se quedan, no sé, en un semáforo viendo el partido. Pero ¿sabés qué es lo No, lo peor para escucho. el teatro? Lo Ajá. peor, ¿Qué? ¿Qué? las tormentas. Sí, es verdad. Ah, mira. Para mí eso es más peligroso, Más ¿ves? peligroso que el fútbol. Sí, sí, Pero sí, no, porque totalmente. vos para ir al teatro, por lo general la entrada la tenés antes. Eso Sí, es el que saca la entrada ese día y decís, claro. ah, no voy. Pero como ya tenés la entrada, no la vas a perder. Sí, pero hay gente que va y saca en el Sí, momento, ¿eh? pero en el Sí, off, ¿sabés que se usa mucho? Te Sí, reservan la sí. entrada. ah, Y Entonces por ahí después la no. pagan. decís, tengo Sí, el teatro lleno, se largó una tormenta Ah, y está sí. no. reservado. Como esta noche, por ejemplo, que va a haber tormenta, ¿viste? Sí, sí. Bueno, hoy no tengo obra. No, pero viste, es verdad, vos sabés que lo peor, coincido con vos, para el teatro, no es el fútbol, es la lluvia y las tormentas. En La el teatro lluvia, comercial sí. también, no Sí, te olvides, porque hay gente que viene de muy lejos y dice, no, sí. no quiero salir a la ruta con el auto o lo que sea, ¿eh? Incluso la gente que está cerca dice, va a llover, no salgo. Sí, Sí, es verdad. yo nunca sé por qué la gente no quiere salir cuando llueve, a mí me da ganas de Y pero salir. es Y a mí también, incómodo. es lindo. Ujú. No, a mí más o Sí, menos, porque, no sé, o sea, mojar no es nada, mojarte porque es agua, no es nada, pero es un incordio el paraguas, no sé qué, las baldosas flojas, te ¿Hay patinas, baldosas flojas en Buenos Aires? sí, o no hay baldosas y metes la No me pata ahí. enteré. No hay baldosa, me parece Hay que Claro. baldosas. Está todo Eh, destruido Buenos y Aires. el paraguas no solo el tuyo, sino el del otro que te mete la punta del paraguas en el ojo, o sea, tiene sus complicaciones.
Pero bueno, no sé, Aquí te tenemos los enfermas. paraguas chinos, los Claro. paraguas chinos que con el viento Sí, se dan vuelta. Eso, bueno, la prueba del paraguas. El mejor paraguas es el Hermes. No, la prueba del paraguas para mí es cruzar la 9 de julio. Sí. Entonces, Te doy una clase si querés, porque yo vivo ahí. Te das No sabes cuenta, lo que es. ahí te das cuenta si es bueno el paraguas o no. Cuando vos ves que vuela para todos lados, listo, chao. Terrible, terrible. No va más. Sí, los vientos en la 9 de julio son terribles. Pero bueno, volvamos a la obra de teatro. Me faltó una obra de teatro, algo que hiciste sobre Imagine. No, Imagine es un ensayo que hice sobre la letra de Imagine. ¡Qué bueno! Sí, ¿Es fabuloso esa letra o no? Sí. Es muy interesante porque en realidad habla nada más que de imaginación. Sí. Y a veces se la toman como un manifiesto de lo que sería. Y nada es porque es imaginación. Lo que está hablando Lennon es del poder de la imaginación en cuanto al cambio de conciencia. Claro, pero a mí lo que me gusta es que si vos con tan solo imaginar eso, ya sentís algo de un bienestar, felicidad o una emoción, imagínate llevarlo a la práctica. Yo lo tomo así, ¿no? Que si con solamente imaginar y escuchar esa canción uno se siente bien, ¿qué sería hacerlo, ¿no? Llevarlo a la práctica, ¿no? Claro, lo que pasa es que al imaginar, vos lo que haces es desestructurar la realidad que tenés enfrente, pero la desestructurás dentro tuyo, no la podés desestructurar físicamente. Lo que vos modificás es tu conciencia, no la realidad. Claro, pero digo Lo que que si plantea eso Lennon es eso. Claro, pero si eso te hace bien, Sí, es que es el ejercicio que propone Lennon, es precisamente, imagínate cómo sería distinto. Sí. No lo vas a cambiar, pero vas a cambiar vos. Ahí está, claro. Y eso es lo que plantea, porque cuando él dice que no haya países, que no haya religión, no está diciendo que no haya, sino que imagines cómo sería eso sin la religión o sin las fronteras, pero no está diciendo que no haya países. Directamente lo que produce es, fíjate cómo funcionaría tu conciencia si no vieras esas fronteras que dividen. ¿Sabéis la historia de cómo la escribió él? ¿Cómo fue? Lo que sé es que él se la mostró a Yoko en el piano ese famoso blanco. Sí. Y nada más. Después se inventó toda una historia de que ella era coautora, pero creo que fue más por una función porque los derechos de autor cuando muere el autor tienen un tiempo y ya están por caducar, digamos, los derechos de Lennon si no hubiera un coautor. Ah, claro, ahora Entonces se incluyó a ella como coautora, como porque los derechos no caducan. No caducan, tal cual. Y Bueno, aparte no le veo como que ella dijo que él no quería, era un poco celoso de sus obras y no quería compartirlas. Y eso no es verdad porque con McCartney compartieron todo. Sí, es verdad eso. Con McCartney, sí. Aparte no es la mejor obra musical de Lennon, digamos, tiene obras superiores. Con los Beatles, musicalmente, tiene obras musicalmente superiores a Imagine, ¿no? I Am the World es superior musicalmente de lejos que Imagine. Imagine tiene esa gracia y esa calidez y esa melodía, pero Lennon musicalmente tiene obras superiores a Imagine. O sea que tampoco es una cosa que él quiso no compartir si hubiera sido yo con la coautora, ¿no? Eso es una cosa comercial que se hizo al último momento. Bueno, Gustavo, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos mucho. Recomendamos a la gente que vaya al teatro a partir del 31 de mayo, al Border. Y ahí tenemos Humor Negro, John Lennon, Imagine,
tenemos el I Ching, todo eso en una misma persona, en una única persona. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias, y después les sigo informando y les mando las gacetillas y están invitados, así que después... Y a fin de año hablamos de vuelta. Y a fin de año hablamos de vuelta, un poco más. Y hablamos, pero tengo que traer una nueva para hacer, así que bueno, dale, genial. Escribir, así que después la hablamos. Dale, gracias, Gustavo, gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes, es muy amable. Adiós. Qué lindo hablar con... Qué lindo lo del I Ching, yo me quedé mudo con ustedes. ¿Cómo sabés vos? Me encantó. Tengo. Yo no sí, hace mucho. Bueno. Después te cuento. Bueno, nos vemos la semana que viene. Con otro autor o autora. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.